Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a estar revisando un trade que tomé en el S&P, también analizando el Nasdaq, pero creo que encontré mucho mejor una entrada en el IES, en verdad, que es el S&P. Así que nada, vamos a estar revisando cuál fue el trade de hoy. Así nos encontramos la mañana, como pueden ver, 11:15. Era más o menos antes de empezar, lo estábamos analizando antes, pero así es como nos encontrábamos antes de abrir. Y teníamos varias cosas para revisar. Primer punto, zona importante donde manipulamos máximos históricos y además manipulamos máximo interno, por lo que parecía ser una zona donde el precio podía llegar a empezar a tener una especie de rechazo, pero también tenemos una tendencia alcista muy clara, por lo que a menos que el mercado nos diga que queríamos seguir cayendo, no íbamos a ir en contra de la tendencia. Otra cosa que tenemos es que, como se ve esta tendencia alcista, en la sesión de Londres logramos romper el máximo de Asia, como ven acá, sin tener rechazo, hacia la alza. Nos genera un máximo de Londres y un mínimo de Londres, y en el pre-market de Estados Unidos ya se estaba manipulando la zona baja. Además de la manipulación, teníamos estábamos respetando este FBG de 15 minutos, que parece importante, la verdad. Si vamos desde la última manipulación, estamos dentro del precio, no me acuerdo si desde acá, pero sí, estamos dentro de equilibrio, por lo que es una zona importante para empezar a buscar entradas, si es que queremos continuar esta tendencia alcista. Y nada, esperamos a que abra el mercado. Otra cosa también que teníamos era noticia a las 11, como pueden ver, Fed Chair Paul testifies, significa que iba a hablar esta persona, y como de carpeta roja, era buena idea esperar hasta las 11 para ver qué tenía el mercado para ofrecernos. Sin eso, hubiésemos perdido porque esa noticia mueve a que sea un poco unos stops. Pero bueno, así nos encontrábamos en el mercado. Vamos a bajar a temporalidades más bajas para que se pueda ver más el movimiento. El mercado va a abrir en esta zona, o sea, ya. Así que vamos a ir dándole play. Como vemos, el mercado abre y ¿qué teníamos en mente nosotros? Si queríamos ser más bajistas, a partir de acá, esperaba un rechazo, una manipulación al alza para después empezar a caer y venir al menos a buscar los mínimos de Asia. ¿Qué esperaba para seguir subiendo? Lo que ya había pasado, un rechazo a partir de una manipulación y después empezar a hacer nuestro camino hacia la alza. Eso es lo que yo esperaba. Es cierto que quizás me hubiese gustado que esto siga siendo un poco así, pueda manipular los mínimos de Asia y después continuar subiendo. Pero el mercado parecía darme a entender que esta manipulación más el FBG eran suficientes para empezar a rebotar de ahí. Pero todavía no hacíamos nada hasta que sean las 11. Mientras tanto, en el S&P, vamos a irnos acá porque es donde tenemos la ejecución, las 11 van a ser justo acá. Esas dos zonas son las importantes. Como ven, el precio, marqué esta zona, toma liquidez en una zona importante, lo que podía llegar a ser quizás un, un rebote un rebote en un FBG, creo que era de 15 minutos, correcto. Esto podía ser un rebote dentro de un FBG con una manipulación para empezar a caer, pero como yo no tenía ninguna manipulación a un nivel importante, no decidí tomar ese trade. Si el trade manipulaba quizás estos máximos de acá, quizás sí estaba más interesado en tomar shorts, pero como fue antes de la noticia y no era una zona tan relevante, preferí esperar. Y una vez que llega la noticia, vamos a adelantar hasta la noticia, vemos como el precio empieza a costarle romper hacia la baja. Costarle romper hacia la baja, mientras que el S&P, como pueden ver, esto es a las 11, esto es a las 11, voy a borrarlo, sí nos estaba rompiendo hacia la baja, indicándome que había una manipulación en los mínimos, como pueden ver, este es el último mínimo en el S&P que teníamos de la última manipulación, este no era el último mínimo, como pueden ver acá tenemos una divergencia, pero nos vamos a centrar en este. Este mínimo, con este mínimo,
son distintos a estos dos mínimos. ¿Se puede ver esas cosas que estoy marcando ahí? Eso se le llama SMT, algo así. SMT. Esto en verdad fue una toma de liquidez, algo así. Pero para que se marque y se entienda, lo dejo así. Lo que me estaba diciendo es que el precio ya había tenido su manipulación, simplemente que no fue en el activo que estaba mirando. La manipulación se obtuvo, podríamos decir, en el S&P. Es por eso que ahí yo decido fijarme en el S&P e identificar qué fue lo que a mí me hizo manipular el precio. Marco este FBG, como pueden ver, vamos a intentar volver a acá. Así se veía el precio, veo este FBG y digo, bueno, si este precio ya no se respeta, este FBG no se respeta, puedo llegar a estar interesado en empezar a hacer compras. ¿Qué fue lo que pasa? El precio lo respeta, hace su manipulación. ¿Dónde estoy acá? Perdónenme. 15, 14, acá. Hace su manipulación, como pueden ver, en este mínimo, perdón. Acá sí lo hace. Y una vez que tenemos ese mínimo, en mi cabeza yo digo, ok, y ahora logramos romper el FBG, sí es una buena entrada para ir en long. También la podría haber tomado en el S&P, quizás de hecho, perdón, en el Nasdaq, quizás de hecho era más inteligente tomarla en el Nasdaq. ¿Por qué motivo? Porque al no haber roto este último mínimo con este, se notaba que hay una fuerte presión compradora en este activo. Eso significaba que la alza iba a ser mucho mayor, en teoría, que la alza que tenía el Nasdaq, el S&P. No lo supe identificar, de hecho lo identifiqué al revés. Dije, como este ya tuvo la manipulación, va a dar el movimiento más fuerte. De todas maneras, el movimiento fue el mismo, pero quiero mostrar cómo fue la operatoria. Una vez que tuvimos esa manipulación con un SMT que aparte nos daba que había cerrado la vela de las 11 con la de 15 minutos y se había generado la manipulación, si no me estoy explicando, miren en 15 minutos cómo se veía esa vela. Habíamos, acá se va a entender perfecto. Ahí está, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Como pueden ver, tenemos toma de liquidez desde este mínimo, que me lo muestra acá, este mínimo, con este mínimo, que es ni más ni menos que este de acá. ¿Se ve la divergencia? Yo creo que sí. Entonces, a partir de que cierra esta vela, la próxima yo entendí que ya era alcista. Quizás la mejor entrada era en este activo porque tenía más presión compradora, pero no hubo problema igual porque esperamos a que se deje de respetar un FBG, como es este, que en principio era un FBG, algo así. Y cuando veo que lo está rompiendo y lo rompió, decido meterme en long. Así. Stop loss, mi primer stop loss estaba acá y mi take profit principal era al menos el máximo que teníamos, pero en verdad este era el máximo a targetear. ¿Cuál es este máximo? Ni más ni menos que el máximo de Londres. Esto nos daba un 1 a 3. Excelente. ¿Qué pasó? Cosas del mercado. Vamos a ir viéndolas. Vemos como el precio, a partir de ahí, empieza a rechazar hacia la alza. Y en 3 minutos marco este FBG. Yo tenía mi take profit en esta zona. Vemos que en un momento cae, rechaza ese FBG. Y es ahí cuando yo decido mover mi stop loss a este mínimo. Algo así. Y dije, bueno, me queda un 1 a 6. Buenísimo. Perfecto. Espero. Y como mientras estoy trabajando y veo esto más sumeado, véase así. Cuando estábamos más o menos, creo que fue en la próxima, perdón, lo podemos ver igual. Vamos a activar las ejecuciones. Aceptar. Bueno, no sé por qué no aparecen, pero deberían estar acá. 61, 28, 25 lo cerré. Acá está. 61, 28, 25 y lo abrí en 61, 20, 7, 50. Perfecto. No lo quiero cerrar, quiero hacer eso. Perfecto. Entonces, una vez que yo veo que el precio le estaba costando,
y que al mismo tiempo, vamos a ver si este ya lo había tomado, de nuevo para atrás, acá. Vamos a ver si este sí pudo tomarlo. ¿En qué momento es? Acá, ven. Miren, como en el Nasdaq, como decíamos, el Nasdaq era el que tenía más fuerza compradora, porque no pudo romper estos. El SMT me da a entender entonces que donde se genera el SMT es el activo con fuerza. Si el otro logró manipular, significa que hay más presión en ese activo. Para el otro lado, digámosle. Entonces, quizás mi entrada tuvo que estar, vamos a volver acá, en el Nasdaq. Digo quizás porque tampoco que estoy triste, pero este hubiese sido el trade en el Nasdaq. Una vez que rompemos este mínimo, ponemos stop loss por encima, por acá abajo, y el take profit por acá arriba. Y se nos iba a dar, y también íbamos a poder estirarlo hasta esta zona sin problema. No creo que hubiese sido gravísimo esperarlo. Y si tomaba el stop loss lo tomaba. Y de hecho cuando tiene esta manipulación, que es la que vimos también en el S&P, como pueden ver, está acá, en este FBG. Una vez que tiene esta manipulación, nosotros tranquilamente podríamos haber dicho, no, lo muevo a esa zona y listo, me queda un 1 a 7 casi, hubiese sido buenísimo. Pero bueno, no me pongo triste por lo que no pude hacer, me pongo contento por lo que sí pude hacer, que fue tomar este trade. Entonces lo que digo es que yo cerré mi trade ahí, me terminó dando en un 1 a 5.5 porque pude ajustar mi stop loss. Lamentablemente no tendría que haber mirado, tendría que haber dejado correr y seguramente se me iba a ir a mi primer take profit y a mi segundo take profit, como pueden ver. Pero bueno, como digo, no es que me lo reprocho, está bien, tengo que aprender esas cosas, estoy aprendiendo, me confundió, podríamos decir, el SMT que tuvimos acá, porque en definitiva acá tuvimos un SMT con esta zona, esto de acá fue el SMT, pero bueno, era un SMT pequeño en temporalidades de 3 minutos que quizás no tenía tanta relevancia debido a la tendencia que teníamos. Pero bueno, ese fue el trade. Fue un trade que pudimos entender gracias al FBG que nos estuvo respetando, pero más importante, creo que lo más importante, y quiero que se lleve la gente que me mira, que es cero, es el S&P, es el SMT que identificamos en esta zona. Voy a borrar todos los dibujos, pues ya los vimos, y quiero quedarme con esto. Vamos a borrar esto y vamos a mostrar. Miren, esta presión compradora y miren esta presión vendedora. Esto es un SMT clarísimo, clarísimo. Esto fue lo que impulsó el precio a que suba. Si esto no pasaba, teníamos que ver, porque habíamos respetado esta zona, parecía importante, manipulación, rechazo, pero bueno, este SMT y este FBG fue lo que nos dio la claridad para entender que el trade estaba correcto. Y fue muy importante esperar hasta las 11, porque miren, desde las 10:45 hasta las 11 se hace una manipulación enorme a los máximos y a los mínimos. Pero por suerte entendimos que la tendencia era alcista y lo que queríamos hacer era seguir subiendo gracias al FOMO de la gente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que se haya entendido el trade. Si no, intentaré explicarlo, pero nada. Estamos a pocos días de sacar la cuenta de fondeo, la prueba de fondeo, y ahí se van a empezar a ver resultados de verdad. Estos fueron resultados de mentira, $375 son de mentira. De hecho, antes hice una prueba para ver cómo se podría dar un trade que ni siquiera tenía la estrategia, era para ver cómo era nomás, y se fue a pérdida, stop loss. Ven que hice cualquier volumen, nada, no le presté mucha atención, error, igual me lo tendría que haber tomado en serio. Y después tenemos esto, un stop loss, un take profit, que fue 1 a 1, un break even, este por error, y este que fue un TP. Así estamos, así seguimos, y nada, a seguir practicando. Muchas gracias y hasta la próxima.